Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Dice el libro del Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, que lo esencial es lo invisible a los ojos, y se refiere a que el verdadero valor, la verdad de las cosas y la vida no es evidente a los ojos naturales, pues es necesario verla con los ojos invisibles del Espíritu. Bienvenidos a esta nueva serie de las buenas noticias, la ley de la montaña. Durante el tiempo de preparación de las series, yo oro a Dios por su revelación, primeramente a mi vida, y luego porque me otorgue el privilegio de compartir lo que creo Él quiere enseñarnos. Debo ser muy honesto al contarles que a veces es muy difícil y dispendioso, requiere horas de lectura, oración, investigación y por supuesto grabación, edición, publicación. Pero también debo confesar que al momento de redactar el texto de la enseñanza, las ideas fluyen y se hilvanan una tras de otra y conforman una revelación que cuando escucho el producto final, yo entiendo que no fui yo, que hay una fuerza invisible que me impulsa a compartir. Esa misma fuerza es la que operó en cada uno de los escritores de los libros de la Biblia, y en los apóstoles, y en los discípulos, y predicadores que hasta hoy han transformado la manera de pensar de muchas generaciones, acercándolas cada vez más a la manera de pensar de Cristo. El apóstol Pablo hace referencia al profeta Isaías cuando escribe que las cosas que ningún ojo vio ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. 1 Corintios 2:9. Esas son las cosas que el ojo natural no puede ver, ni el oído puede escuchar. Son las cosas esenciales, y lo esencial es invisible a los ojos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, continúa el apóstol Pablo. Porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu que está dentro de él? Asimismo nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. 1 Corintios 2, 10 al 13. En su profunda manera de explicar el apóstol nos habla de lo natural y lo espiritual, que es invisible a los ojos. Es que el Señor cuando iba a ser sacrificado dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Esa es la revelación que nos permite entender los principios y las maneras del reino de los cielos, su ley y su gobierno. Sin la guía del Espíritu no podemos entender las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esa es la nueva vida que nos compró el Señor en la cruz. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura, continuó Pablo en su carta a los Corintios. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Es por esto que existen una cantidad de doctrinas religiosas y las diversas denominaciones en el cristianismo obedecen exactamente a que muchas son interpretaciones naturales que pretenden dar explicación racional y no revelaciones. Y es que se necesita pensar como piensa Dios para entender lo que Dios dice. Y esto solo se logra cuando lo esencial se hace visible a los ojos de nuestro espíritu, que en comunión con el Espíritu Santo de Dios recibe la enseñanza y la entiende. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, sigue Pablo, pero él no está sujeto a juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 15 y 16. Lo que el apóstol nos enseña es que si no logramos ver lo invisible, no lograremos entender el gobierno de Dios. Que para entender los pensamientos de Dios debemos tener vida espiritual y no solo intelectual o religiosa. Así que una es la manera de pensar cuando somos seres humanos sujetos a los límites terrenales de nuestro intelecto. Que necesitamos comprobar mediante el método científico las cosas de la fe. Por eso existe la teología, que es el estudio desde la naturaleza humana de lo que la mente puede conocer de Dios. Y la religión, que mediante creencias superficiales, supersticiones, mitos y leyendas establece una manera de comportamiento ritual para acercarse a Dios. Esta es una vida en la carne o en la naturaleza humana. Y otra es la manera de pensar cuando recibimos la revelación por medio del Espíritu y desarrollamos la vida que esta revelación nos trae. Para el mundo es una locura, pero para nosotros es vida eterna o la vida espiritual. Para que logremos entender la carne y el espíritu, debemos primero saber que la Biblia enseña que Dios creó a Adán y sopló en su nariz, y Adán fue un alma viviente. Génesis 2:7. El soplo de Dios es el espíritu de Él, es la vida dentro de nosotros. Pero al pecar el ser humano pierde la relación con Dios, que es espíritu, y entonces perdió la vida espiritual y quedó sujeto a la naturaleza de su cuerpo animal. Mas el ser humano recibió el conocimiento del bien y del mal, que es su conciencia espiritual, pero está muerta. Es que Adán no comió del árbol de la vida, sino del árbol de la muerte. Cuando Adán pecó, escribió Pablo a los Romanos, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Romanos 5:12. Esa es la naturaleza humana caída, que no logra la vida porque le entregó su voluntad al gobierno de los sentidos, a la tiranía de sus deseos y al razonamiento de su naturaleza para explicar y disimular su pecado. Todos sabemos el bien y el mal. Por ejemplo, el adúltero sabe que el adulterio es un pecado, o el ladrón, o el avaro, o el maldiciente. Mas sin embargo su conciencia no tiene la vida, la fuerza para convencerlo de pecado. No tiene la capacidad para cambiarle su manera de pensar y de vivir. Esta naturaleza no puede entender las cosas del Espíritu porque necesita el Espíritu para entenderlas. Así desde Adán hasta Cristo, el ser humano no tenía una forma legítima para resucitar a la vida espiritual. Imagina cómo sería la vida de Adán y Eva antes del pecado. ¿Qué tanto necesitaban orar? ¿Cómo se relacionaban con Dios si ellos eran la misma esencia de su Creador, si vivían en su presencia con Él y Él vivía en ellos? Pero luego de la caída por el pecado, el mismo ser humano continuó pecando sin conciencia de pecado. Es cierto, la gente ya pecaba antes de que se entregara la ley, sigue diciendo Pablo en su carta, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Romanos 5, 13 al 14. Es aquí donde aparece la ley de la montaña, escrita por el dedo de Dios y entregada a Moisés, para que él la implementara en su pueblo y mediante este pueblo se extendiera a toda la humanidad. Pero esta ley implementada por Moisés no era para vida eterna, era la manera de exponer la naturaleza caída y el gobierno del pecado en cada ser humano, que desde la ley de Moisés identificaba el pecado que no podía vencer y entonces hacía obras religiosas para que de alguna manera pudiese encontrar perdón y reconciliación con Dios. Pero no la vida eterna. En esta ley Dios establece un pacto a través de Moisés para llevar a su pueblo hasta el día de la redención, que es Cristo. Ese es el propósito de toda la ley establecida en el monte Sinaí y legislada por Moisés, expuesta en lo que se conoce como la Torá y que consta de dos partes: la ley de la montaña y las 613 ordenanzas o preceptos llamados en hebreo mitzvot.
Esta ley moral y religiosa se mantuvo para que el pueblo que la practicaba alcanzara la misericordia de Dios y por su cumplimiento fueran justificados ante Él. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley, escribió Pablo. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Romanos 10:4. Es que la ley de la religión es para aquellos que aún no tienen la vida en el Espíritu y entonces necesitan sujetarse a normas y leyes que les recuerden su naturaleza pecaminosa. Es por esto que cuando estudiamos el pueblo de la ley, vemos que ellos usan en sus ropas los flecos de las túnicas que se llaman tzitzit y son una representación de los mandamientos de la Torá. Representan lo que harás y no harás delante de Dios. También usan las filacterias, que son unas cajitas o envolturas de cuero que se colocan en sus brazos o en sus frentes y contienen 4 fragmentos de pergamino escrito por un escriba ritual, que son 4 órdenes o recordaciones de lo que representa Dios, su presencia, su poder, su autoridad y su redención. Y la kipá, que es un recordatorio de que Dios está por encima de los seres humanos. Esta vestimenta me permite recordar la ley, mas no me impide desobedecerla. Así que la ley religiosa no transforma la naturaleza de pecado, pero sí nos enseña a controlarla, haciendo el esfuerzo personal para no incumplir los mandamientos. El peligro de esta manera de buscar agradar a Dios es que nos hace disfrazar el pecado, pues nadie expone su codicia ni su lujuria. Solo aquellos que son descubiertos y entonces condenados y juzgados por otros hipócritas que también están llenos de pecados, pero vestidos de religión. Por eso, el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Juan capítulo 8, verso 7. Ahora, Jesucristo vino para cambiar esta naturaleza de pecado, pero no para mejorarnos, perfeccionarnos o restaurarnos. En realidad Él vino para darnos la oportunidad de morir a esa naturaleza y resucitar a una nueva vida en el Espíritu, y así recuperar el estado original de Adán. Pablo escribió, así también está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viviente, y el último Adán, que es Cristo, un espíritu que da vida. Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Semejante al terrenal, serán también los terrenales, y semejante al celestial, serán también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. 1 Corintios 15, 45 al 49. Es por esto que Jesús estableció una nueva ley, pero no para la carne, sino para el espíritu. La ley que también enseñó en una montaña en la meseta de Corizín, al norte de Israel, y estableció un nuevo pacto que firmó con su sangre en el monte Calvario o Gólgota, a las afueras de Jerusalén. Es el plan de esta serie conocer la ley de la montaña, que Dios estableció en 2 temporadas. La primera, la temporada de la carne, y la otra, la temporada del espíritu. Y entender el plan de redención al cual nos acogemos, quienes hemos creído en la redención provista para el pecador. Ora conmigo. Señor, colocamos este tiempo en tu presencia para que cada una de estas enseñanzas nos lleven a entender el plan de salvación y nos permita conocer las leyes de tu reino y así establecerlas como principios en nuestra vida, para sujetarnos al gobierno de tu amor. Padre, sé tú quien nos habla en esta serie de las buenas noticias, y así seremos edificados en ti para alcanzar la cultura del cielo y establecer tu reino en nuestra vida. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.